¿Aman al Señor? Dice la palabra, si me amas, ¿qué sé? Guarda mis mandamientos. Eso de guardar se refiere a obedecer, ¿verdad que sí? Y yo quiero preguntarles si Dios en algún momento de sus vidas les ha pedido algo como bendecir, orar, ayudar, perdonar, arrepentirse, restaurar, compartir la palabra, servir o hacer cualquier otra cosa. Y aunque saben que es de parte de Dios, hacen oídos sordos, como que nada pasó. ¿Les ha sucedido? ¿Sí? Bueno, vamos bien. Esto quiere decir que Dios nos ha demandado algo y nos quedamos a medias, como que no escuchamos y hacemos así como dicen, ¿no? Vulgarmente, que la Virgen te habla, ¿va? No queremos poner atención. ¿Pero por qué será? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué será que actuamos así? Miren, el tema que les voy a compartir el día de hoy se empieza a formar en base a pláticas que he tenido con mis hermanos, y en particular tuve una plática con un hermano ahí en Aguascalientes muy querido, porque en esta plática cada uno de nosotros empezamos a sacar nuestros temores, nuestras frustraciones, y pudimos ver que la vida cristiana, la vida cotidiana cristiana, debe ser una vida en el servicio, que era lo que decía ahorita el pastor Ricardo. Pero después, hablando con mi papá, en esa ocasión, me habían pasado unos 5 minutos en lo que yo había hablado con el hermano y platiqué con mi papá, y entre el hermano y mi papá se tocó el mismo tema. Ambos exteriorizaron lo difícil que es servir y obedecer, básicamente porque nosotros cuando estamos allá sentados nos da miedo servir. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué es difícil obedecer? ¿Por qué es difícil obedecer la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos, y esa parte la conocemos, ¿verdad? Pero al menos la conocemos aquí, en teoría, pero no la ponemos por práctica. Cuando nos llaman al servicio, luego nos empezamos a estresar. Decimos, no, sí son gravosos. Pero mi papá, aquí presente, me da gusto que me acompañe. Desde que yo era un niño ha andado conmigo para todos lados. Ha emprendido muchas cosas conmigo y pues ahorita me está acompañando. Y me acompaña como el Quijote y yo como Sancho Panza. ¿Sí? Entre mi papá y el hermano, sacaron cada uno de ellos sus excusas o sus motivos en el por qué consideraban ellos que era difícil obedecer. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene esos motivos, porque la perspectiva de obediencia que tenemos todos pues es muy similar. ¿Y se han preguntado a quién obedecemos? ¿Sí se ha preguntado a quién obedece? Miren, le voy a preguntar, ¿a quién obedece usted, mi hermano? ¿A Dios? ¿Al pastor? ¿A las autoridades? ¿A quién obedece? Hay quienes nada más obedecen a las autoridades, hay quienes nada más aparentan que obedecen al pastor, pero ¿a Dios de verdad lo obedeceremos? En teoría, todos deberíamos de obedecer a alguien que es para nosotros una autoridad. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En este versículo dice que debemos de someternos, es decir, de acatar y obedecer lo que nos indican nuestras autoridades. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando se les da una instrucción directa, ¿considera usted, mi hermano o mi hermana, que la obedece en la forma correcta? Yo creo que por lo general no. Sí obedecemos, pero no en la forma correcta. Y vamos a analizar algunos puntos y al final cada uno de ustedes sacará las conclusiones. El tema de hoy se llama obediencia. Y la obediencia que tenemos cada uno de nosotros, es decir, la obediencia que tenemos hacia Dios es muy limitada, y eso es triste. Ya porque esta obediencia está limitada a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos hacer, a las ganas incluso que tengamos de emprender esa orden. Incluso obedecemos de una manera limitada a todo aquello que nos limita. Y cuando obedecemos la mayoría de las veces en la carne,
no en lo espiritual. Es decir, lo hacemos porque a veces nos conviene. No lo hacemos conforme al Espíritu, y obedecer de esta forma no es lo que Dios está esperando de una vida de fe, porque lo estamos haciendo por lo que a mí me gusta, ¿sí? Ahorita que decía el pastor Ricardo que se acercaban al servicio para ver en qué quería servir, cada uno de ustedes quiere servir en algo, pero por eso les decía él, vamos a ver si tienen el llamado, ¿sí? Porque servir a veces en lo que a uno le gusta es muy cómodo, ¿sí? No se sufre y no se toma la cruz. Los que de una u otra forma ya estamos en el servicio, nos damos cuenta que obedecer a Dios no es fácil. Pero ¿por qué si sus mandamientos no son gravosos? No es fácil porque nos empezamos a pelear con nosotros mismos. El yugo del Señor es fácil, los que lo hacemos difíciles somos nosotros, porque obedecer de la manera correcta es muchísimo más que sujetarnos a una orden. Va mucho más allá. Como ejemplo les voy a decir, miren, yo tengo 2 hijos, Daniel de 12, Cristal de 14. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Sí? ¿Les gusta que sus hijos les obedezcan? ¿Y obedecen a Dios? Ya nomás contestaron 2. Miren, normalmente tengo este diálogo con mi hija Cristal, ¿sí? Hija, por favor ayúdame a recoger el tiradero. Y yo como padre esperaría que su respuesta fuera, claro papá, con gusto. Después de recoger el tiradero también barro, trapeo y dejo todo ordenado. Bueno, eso es lo que yo quisiera escuchar, ¿verdad? Pero las cosas no son así, y la respuesta natural de ella no es la que yo espero. Y por el contrario me dice, ¿y por qué yo? Yo no tiré todo, también fue Dani. ¿Les ha parecido algo así en su casa? ¿Les ha pasado? Bueno, y yo le digo, mija, te estoy pidiendo por favor que me ayudes a recoger este tiradero. Y ella me pone su cara de, te pasas papá, de verdad que te pasas. Y ella me obedece solamente porque me ve como una autoridad y hace lo que le estoy pidiendo, pero no lo está haciendo de la manera correcta, ¿sí? Se está quejando. No está viendo el beneficio que es que la casa esté ordenada. Pero bueno, pero eso mismo pasa con mi hijo Daniel. Cuando le dijo, Dani, ayúdame por favor a lavar el coche, la respuesta es, ¿por qué yo? El otro día te ayudé yo, ¿por qué no te ayuda Cristal? Es lo mismo, ya te he ayudado muchas veces. Le digo, sí, también muchas veces lo ensucias. Y después de una larga exhortación, como de 1:30, pues ya termina ayudándome a lavar el auto, ¿verdad? Pero es evidente que no quisiera hacerlo. Pero nosotros como papás los estamos enseñando a obedecer, porque todos aprendemos a obedecer. Y bueno, yo sé que esto que les acabo de compartir es algo que solo sucede en mi casa. En sus casas eso no pasa, ¿verdad que no? Sus casas, sus hijos obedecen, hacen todo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces yo tengo un problema grave. La realidad es que en casa siempre hay cosas que hacer. Y yo después del trabajo no quiero llegar a la casa porque mi esposa me va a pedir que haga algo, ¿sí? Y que hay que arreglar esto y que hay que arreglar lo otro. Y ay, Dios mío, en fin. Normalmente los miembros de la familia no estamos muy dispuestos a compartir las actividades, ¿no? Y si no los enseñamos desde pequeños a que obedezcan, pues vamos a tener un problema. Y los hijos se resisten a la autoridad que somos nosotros como papá. Ahora, los que somos papás, ¿se resistieron a la autoridad de sus papás? Poquita. Pero así como nos estamos resistiendo a la autoridad, o se resisten nuestros hijos a la autoridad, nos resistimos nosotros a la autoridad de Dios. Siempre nos estamos peleando con Dios y dura cosa, le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Es dar cosas contra el aguijón. En nuestra vida cotidiana, la que llevamos en relación a la obediencia en nuestra casa, la tenemos que llevar a la iglesia. Y muchos de nosotros como hijos de Dios, la realidad es que no estamos dispuestos a obedecer. Esa es la realidad. Nos gusta venir a aprender de la palabra, la escuchamos como decía en la alabanza el hermano Gerardo, venimos a aprender de tu palabra, y sí, la empezamos a almacenar, pero luego esa palabra tiene que llegar a un punto donde tenemos que regresarla y poner lo que hemos aprendido por obra, y ahí ya no estamos tan dispuestos a obedecer, a ponerla por obra. Ya la aprendimos, la sabemos. Bueno, ¿quién quiere aprender más de la palabra? Levante la mano. Ahora, ¿quién la quiere poner por obra? Si nos presta vida. ¿Con un corazón correcto? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿eh? Cuando se nos da una orden, lo primero que pensamos es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y esa es una respuesta natural y cotidiana. Y es una respuesta correcta, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Ahí están los demás. Pero no es una respuesta espiritual.
Y lo que les voy a decir es una experiencia personal. No tome como que le estoy hablando a usted y el pastor Ricardo me dijo algo, no lo tome así. Yo en la iglesia he realizado muchas actividades, pero muchas actividades que yo no quería hacer. Muchas. Y si las realicé, fue porque estaba acatando a la autoridad puesta por Dios ante mí, es decir, al pastor. Yo lo reconozco como mi autoridad, que Dios lo puso ahí. Espero que ustedes reconozcan al pastor Ricardo como su autoridad puesta por Dios. Pero lo hice de la misma forma como lo hacen mis hijos, exactamente igual, así quejándome, con un poco de molestia, con el ceño fruncido así de... Es decir, si ahí están todos los demás hermanos, ¿por qué yo? ¿Por qué? El hermano Juancho siempre está sentado y no hace nada. ¿Por qué a él no le dice? Bueno, yo no lo estaba haciendo con el entendimiento ni el gozo de saber a quién estaba obedeciendo. Y sé que mi ejemplo, mis queridos hermanos, no es diferente al que ustedes en alguna vez han pasado o seguiremos pasando cada vez que se trate sobre la obediencia. Pero ¿cómo debemos de ser obedientes de la manera correcta y no desde la perspectiva nuestra? ¿Cómo debemos de ser obedientes desde la perspectiva de Dios? Miren, esta pregunta que le voy a hacer, ya sé que algunos la están analizando, pero quiero que cierre sus ojos, ¿sí? Ciérrelos por favor y analice, haga una introspección, diga, ¿he sido sincero con Dios y he obedecido de la manera correcta? Cierre sus ojos y no me responda, nada más usted respóndase. No lo sabrá hasta que yo le diga. Si contestó que sí ha sido obediente, debo de suponer, no lo sabrá, que usted obedece de una forma rápida y con actitud correcta. Si no ha obedecido de esa forma, abra los ojos por favor. Ya todos los abrieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos obedecido de la forma correcta. Esto quiere decir que nos cuesta trabajo obedecer. Siempre nos cuesta trabajo obedecer. Y en ocasiones no obedecemos porque cuando obedecemos sabemos que vamos a tener compromisos. ¿Y a quién le gustan los compromisos? Cuando somos llamados al servicio, quiere decir que usted va a tener que tomar su cruz y dejar de hacer las cosas que usted tiene o que quiere hacer y va a venir a servir. Entonces va a tener que levantarse temprano, prepararse, estudiar en su casa, y esos compromisos no los queremos porque conllevan tiempo que nosotros lo queremos utilizar para nuestras actividades y estamos actuando con egoísmo, pensando en nosotros mismos. Esa es la realidad. Y por eso cuando dicen llamado al servicio, se hace uno chiquito ahí en la silla y a mí que ni me digan, yo no quiero saber nada, yo vengo, me alimento de la palabra y me voy, ¿sí? Yo así estuve por muchos años. Entonces, la pregunta del día de hoy, ¿le gustaría aprender cómo obedecer? Sí. Ok. Como cristianos debemos de ser dóciles y obedientes. ¿Y saben qué? Si no somos dóciles y obedientes, el Señor nos empieza a arrinconar hasta que nos rompe una patita. Tras. ¿Saben esa historia, verdad? Ya se las han compartido, ¿sí? Bueno, y si se las han compartido, ¿quieren que le rompan una patita? ¿No? A mí ya me la rompieron, déjenme les platico. Siente feo. Pero bueno, obedecer no es un acto instantáneo, no es por arte de magia, eso no. Se aprende a obedecer, es una práctica, es algo que se va haciendo cotidianamente. Así estamos con nuestros hijos, por favor haz esto, por favor haz lo otro. Vamos aprendiendo a obedecer. Y este hábito es una negación constante a nosotros mismos, hacer de lado lo que nosotros queremos hacer, a nuestro orgullo. Pero debemos de tener algo que se llama disposición. Si usted no está dispuesto en su corazón a obedecer, aunque escuche lo que escuche, no lo va a hacer, ¿sí? Aunque digas que sí, no lo vas a hacer porque en tu corazón no estás dispuesto a hacerlo. Pero a veces vamos a tener que pasar por sufrimientos para aprender a obedecer y esa parte no es agradable, de verdad. Debemos de aprender a obedecer a la primera, porque luego cuando sufre uno dice, ay, ¿por qué no lo hice antes? En Hebreos 5:9, acompáñenme por favor. Hebreos 5:7, del 7 al 9.
Fíjense que a mí no me gusta mucho el micrófono, me pone nervioso. ¿Se escucha mejor así? Me gustaría compartirse el micrófono. Me siento más a gusto, ¿verdad? Pero ya me repartió que no hay, entonces por obediencia voy a usar el micrófono. Muy bien. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es evidente que si el Señor aprendió la obediencia y la eterna salvación es para los que le obedecen, no está hablando de cristianos que solamente dicen soy hijo de Dios. Está hablando de cristianos que verdaderamente le obedecen, ¿sí? Ahí está escrito. Y si Jesús fue obediente y lo entendemos de esa forma, nos debe de quedar claro de forma consciente que como cristianos nuestra vida debe de ser en completa obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y esa obediencia nos debe de llevar a vivir una vida santa y de servicio. En otras palabras, a ser útiles a Dios, ¿sí? Si no somos útiles a Dios, algo nos está faltando, ¿sí? Ahora, no precisamente somos útiles solamente en la iglesia, ponga atención. No diga, no, pues es que no sirvo en la iglesia. No, hay muchas otras formas, ¿sí? Obedecer en el Antiguo Testamento era algo muy especial de padres a hijos. Se practicaba mucho y utilizaban la palabra Shema, que significa acción de escuchar, prestar atención y realizar la ordenanza. Entonces no es nada más escucho lo que me están diciendo, pero no hago nada. No, escucho y la pongo por obra, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento la palabra utilizada es peito, que significa ser persuadido, convencido, y significa ponerse debajo de una autoridad. Entonces nosotros como papás quisiéramos que nuestros hijos estuvieran debajo de nuestra autoridad y nos obedecieran, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere el Señor, que le obedezcamos. ¿Y la bendición para quién va a ser? Para nosotros. Así de sencillo. Pero para someternos a una autoridad debe de aplicar varios puntos. Y miren, estoy hablando dentro del ámbito de la iglesia, ¿sí? Porque allá afuera es difícil a veces someterse a las autoridades por lo que hacen, ¿no? Y no quiero hablar de política, pero bueno, es triste a veces someternos a ellos diciendo, pues es que ya no sé cuál es el malo y cuál es el peor. Esa es la realidad. En fin, pero dentro de la iglesia, ¿qué debe de suceder para que se ejerza la autoridad en forma correcta? Debe de haber un entendimiento de nosotros como iglesia. Número 1, como cristianos, ¿quién es cristiano? Ok, debemos de reconocer el absoluto poder y libertad de Dios para hacer y poner como autoridad a quien Él quiera. Es decir, reconocer que si hay una autoridad es porque fue puesta por parte de Dios. Y eso dice en Romanos 13:1, perdón. Y número 2, debemos de reconocer y entender que esa autoridad no fue puesta, ponga mucha atención, la autoridad puesta por Dios no fue puesta para que haga lo que quiera. Es decir, que esa autoridad tiene que comportarse de la manera que a Dios le agrada. Es decir, no puede abusar de esa autoridad, porque esa autoridad fue puesta con un objetivo. El objetivo de la autoridad en la iglesia es para la edificación de la misma iglesia, no para que se enseñoree. Pongan mucha atención. Si la autoridad, llámese pastor, encargado de algún ministerio, ujier, profeta, anciano, maestro, el que sea, abusa, ustedes tienen que tener bien prendido el discernidor. Miren, esta estructura es puesta para que haya un orden, ¿sí? Pero el pastor es pecador como todos ustedes y va caminando con ustedes. Pero él está puesto por Dios para ejercer una autoridad que edifique a la iglesia. De esta forma, si alguien les da una instrucción que no edifique a la iglesia, no se está obligado a obedecer. Como cristianos, si no tenemos ese discernidor prendido, nos vamos a meter nosotros solitos en problemas. En la iglesia se tienen que aplicar los dones y talentos. Miren, les voy a poner este ejemplo. ¿Hay alguien que sea aquí, que se llame Francisco? ¿Sí? ¿No, verdad? Bueno, entonces voy a utilizar el nombre de Panchito. Imagínense que es un día lluvioso, ¿sí? De esos de agosto, septiembre, por ahí, julio.
Y llega el pastor con su coche todo lleno de lodo, ¿sí? Bien sucio. Y entonces él entra y ve a Panchito y le dice: oiga, hermano Panchito, ¿no me lave el auto? Pregunta, ¿es la autoridad dando una orden, sí o no? ¿Y qué debería de ser, Panchito? ¿Qué debería de ser? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Es la autoridad dando una orden. ¿Qué debería de ser, Panchito? Le debería decir: lávelo usted, no sea flojo. Eso no edifica la iglesia. Ese es un abuso de autoridad. Entonces, si un día llega el pastor Ricardo y le dice: ¿qué cree que traigo el coche bien sucio? Pues llévelo al auto lavado, ponga a su hijo, porque eso no edifica. Pero ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos abusan? Y este es un ejemplo sencillo. Yo sé que ustedes se están dando cuenta de cuando hay abusos de parte de la autoridad. Y esta autoridad no fue puesta por parte de Dios para que haga eso. Está para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, punto número 3. Para poder obedecer de la manera correcta, no debemos de tener un corazón endurecido. Y esa es la otra parte. A veces tenemos el corazón tan endurecido que cuando sí se da una instrucción que es para la edificación de la iglesia, no queremos obedecer. Y ahí ya nos metimos en problema. Y tener un corazón endurecido es una actitud obstinada de nosotros como humanos. Es rechazar la voluntad de Dios directamente. Miren, es resistirnos a Dios. Busque por favor el Salmo 95:8. ¿Quién ha sentido que endurece su corazón? ¿Verdad que sí? El Señor nos manda muchas cosas y nosotros nos ponemos pero duros. La palabra de Dios nos dice aquí en el Salmo 95:8, dice: no endurezcáis vuestro corazón. A ver, ¿quién lo endurece? Nosotros. Cada uno de nosotros lo ponemos como piedra, como en Meriba, como en el día del Masash, en el desierto. En cualquier lugar donde estemos, nosotros podemos endurecer el corazón, ver alguna necesidad y cerrarla. Pero Dios no quiere que endurezcamos nuestro corazón. Y lo más curioso es que lo hacemos dentro de la iglesia, cuando se nos da una instrucción que sí edifica a la iglesia, pero lo cerramos porque nos incomoda a nosotros. Por ejemplo, imaginen nuevamente al pastor que ve al hermano Pancho y le dice: hermano Pancho, ¿sí? Yo hubo aquí un convivio y está todo bien tirado. Pero el pastor le dice: hermano Pancho, ¿tiene usted la posibilidad de ayudarnos a recoger aquí el lugar? ¿Qué debería decir el hermano Pancho? Así como dijo Gerardo: sí, pastor, inmediatamente. La próxima vez, si ven que Gerardo se va, le dicen, ¿sí? La instrucción, a ver, ¿esta instrucción está edificando a la iglesia, sí o no? ¿Ayuda? Ok, es un servicio al Señor. Entonces, precisamente eso debería decir Pancho, como dijo Gerardo: claro, pastor, con gusto, es un privilegio servir y obedecer a Dios. Esa es la actitud correcta. Ahora, ¿vas a llegar más tarde a tu casa? Sí. Para los que somos de Aguascalientes, pues allá los servicios son el sábado por la noche, entonces se acaban como a las 9 de la noche. Y a todos esos que les gusta el box, ya están desesperados cuando el pastor ya va para las 9:30. Y dicen: no, qué tristeza. Y de repente dicen amén y voltea uno y ya se fueron. Pero qué tristeza, ¿no? Porque entonces ve uno dónde está su corazón, ¿sí? A ver, que les dé algo el canelo. No les da nada. Bueno, esa debería ser normalmente la respuesta, pero normalmente no es así. Por lo general, el hermano Pancho tendrá una actitud como la siguiente: otra vez yo, siempre me toca a mí a recoger el tiradero, siempre me ponen a trabajar en los festejos, pues que no hay nadie más que yo. Yo quiero estar ahí con los hermanos, conviviendo, disfrutando de la comida, de la enseñanza, pero ahí ando. Y si no me quieren a poner a limpiar, me quieren ahí en la puerta de ujier, o me quieren allá dándole clase a los niños. Y luego en diciembre hace un montón de frío y siempre se fijan en mí. Yo estoy para cosas más grandes, pero no me toman en cuenta. Mi hermano, si en lo poco no eres fiel, ¿dónde los va a poner el Señor? En ningún lado, ¿verdad que no? Y dice: híjole, y lo que más me da coraje es cuando no viene el hermano Saúl, porque me van a poner a mí en lugar de él ahí a recibir, ¿sí? No me gusta eso, qué lata. En fin, ya no más falta que me manden por las pizzas. A ver, si sus hijos están allá arriba y esas pizzas son para que sus hijos coman, ¿edificaría a la iglesia que usted vaya y compre las pizzas? Pero no, porque yo. Y luego todavía, pues que me preste el coche el pastor. ¿Yo por qué le voy a poner de mi gasolina? Es que así actuamos, ¿a poco no?
Es triste, pero así tenemos el corazón. Y actuar de esta forma es señal de un corazón endurecido. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? No crean que hace ratito que estaba platicando con Ricardo me estaba diciendo algo de ustedes. No, nada de eso. Quien actúa de esta forma ciertamente está obedeciendo. Hace lo que se le solicita, pero no de una forma como Dios la quiere. No le agrada a Dios. Está solamente renegando. Y pues es muy triste. Porque cuando entendemos que estamos actuando de esa forma, debemos de empezar a dar un giro. Empezar a cambiar y decir: Señor, ¿cómo quieres que haga yo las cosas? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo voy a iniciar de aquí en adelante? Porque esto que les estoy compartiendo no nada más es una plática que vengo a darles. Tiene que ser un parteaguas. De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Vengo y aprendo, ahora lo tengo que poner por obra. Si no, no tiene ningún objetivo. Usted se va a salir de aquí y se va a ir a hacer lo de siempre. Y al fin de semana próximo, pues a ver qué nueva enseñanza hay, pero ya no me acuerdo. No, tengo que empezar a obedecer. Yo he visto a mis hermanos con gran tristeza que muchos, cuando llegamos a la fe, el Señor nos limpia, nos quita todo lo que traíamos y en su momento obedecemos porque es un cambio radical. Nacemos de nuevo, empezamos a vivir una vida nueva, abundante, con gozo, disfrutando lo que el Señor nos ha dado. Pero de repente nos empezamos a estancar, nos empezamos a frenar y esa vida se quedó ahí estancada. Y ahora pregúntese: ¿he estado obedeciendo igual que cuando me convertí o me estoy regresando a los hábitos que tenía? ¿Mi vida es diferente a la de hace un año o es igual? Si me dice que su vida es igual a la de hace un año, algo está mal. Nos estamos estancando porque no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, no queremos caminar con el Señor. Esa es la triste realidad. Miren, hay una historia bíblica que es la que vamos a estudiar. Déjenme les digo que voy para largo, apenas fue la introducción. No se crean. Pero es una historia muy bonita. Esta historia nos enseña cómo ser verdaderamente obedientes y es parte de la historia de Abraham. Busquen por favor Génesis capítulo 12, versículo 1. Yo sé que están acostumbrados a que el pastor Richard se avienta hasta 2-3 horas, ¿verdad que sí? ¿No? No, yo soy cortito, sí, 1 hora a lo mucho, así que ya vamos bien. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a detenernos un poquito aquí en la historia, pero fíjense lo que dice. Dios prometió bendecir a Abraham. Él está recibiendo una promesa. ¿Quién de ustedes ha recibido una promesa de parte de Dios? ¿Sí? La promesa de la vida eterna, con esa tenemos, pero tenemos muchas más. Y hacerlo grande, pero había una condición. Abraham tenía que obedecer a Dios. Sí, es una condicionante. Tenemos que obedecer a Dios, creerle a Dios y servirle. Por lo tanto, Abraham, ¿qué tenía que hacer? Dejar a sus amigos, dejar sus negocios, ya no irse a comer carne con quien no debe de irse a comer carne, etcétera, etcétera. Dejó sus tradiciones, sus creencias, tomó todas las cosas que tenía y emprendió el camino. Es decir, empezó a viajar a otro lugar, salió de su tierra. Pero fíjense lo increíble, Abraham obedeció. Abraham era un hombre de muchos recursos, es decir, tenía tierras por todos lados, y eso no le impidió dejarlas de lado. Dijo: si el Señor me va a bendecir más, ¿qué tiene que dejar esto que tengo aquí? Nada, ¿verdad? Él se atrevió a obedecer a Dios. Dejó gran parte de lo que tenía por una promesa mucho más grande, por la promesa de la bendición que Dios le estaba dando.
Y lo increíble de todo esto es que la obediencia de Abraham inició cuando él tenía 75 años. Así que mis hermanos, o algunos de ustedes pueden tener aquí 50, 55, 60, 65, 70, 80, y no digan, es que yo ya estoy muy grande, pues que empiecen a servir los que están jóvenes. Yo ya no estoy para hacer eso. No, todos estamos para servir a Dios en la edad que el Señor nos quiera usar. Tenemos que estar dispuestos, disponibles. Es decir, ya no debemos de pensar en nuestro tiempo, pensar en cómo le vamos a servir al Señor. A ver, ¿quién conoce al hermano Mario? A Mario y Marisela. A ver, ¿conoce a Mario y Marisela? Aquí de Cortázar. ¿Cuántos años tiene el hermano Mario? ¿70 y cuántos? 74, 76 por ahí. Y apenas tiene como un año que está sirviendo. Él andaba, como dicen, ¿no? Como chile de todos los moles, en todas las casas de oración. Iba a Aguascalientes, iba a Guadalajara. Todos lados yo me lo encontraba. Pero no quería en Querétaro, pero no quería servir. Hasta que el Señor lo fue acorralando y le dijo, ya es hora, Mario. Está sirviendo y está bien contento. Se dio cuenta que él, por su corazón endurecido y por disfrutar de su pensión, por así decirlo, no estaba siendo bendecido. Porque cuando uno sirve, mis hermanos, uno es bendecido. Pero eso no se entiende hasta que se está sirviendo. Y ahora el hermano Mario está bien contento. Nos platicaba hace 8 días. Dice, no, es que es otra cosa. Pues sí, hermano, pero andaba bien terco, para allá y para acá. Entonces tenemos que tener la disponibilidad. Ahora, ¿están dispuestos a tener esa disponibilidad? Sí. ¿Ya escuchaste, Ricardo? Todos dijeron que sí. Porque Dios va a utilizar nuestros dones, nuestros talentos para su servicio. Pero independientemente de nuestros dones y talentos, lo que Dios quiere de nosotros es que estemos disponibles. Que de verdad digamos, aquí estoy, Señor. Ahora, otro pretexto común es decir, bueno, es que para Abraham fue muy fácil obedecer, pues Dios directamente le habló y le dijo que se tenía que salir. Pero a mí Dios nunca me ha hablado. ¿Sí? Dicen, a mí nunca me ha hablado directamente al oído, así como, Gerardo, tienes que hacer esto. No. Pero nosotros tenemos algo que Abraham no tenía. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la revelación, el plan de Dios completo, ya lo tenemos. Entonces, ¿le habla a Dios, sí o no? Entonces, sí nos está hablando el Señor. Y todos los días, ¿sí? Y eso nos da una gran ventaja que no tenía Abraham. Pero bueno, no lo sé. Yo quiero que usted se disponga porque tal vez Dios quiere guiarnos a otro lugar donde tengamos una mayor disponibilidad. Y el problema es que nosotros nunca queremos dejar nuestra comodidad. Me decía mi papá en la mañana que veníamos, ¿cómo te sientes de salir a compartir? No, papá, yo estoy dispuesto, aunque pudiera estar en la casa bien a gusto, descansando, ¿no? Ahí viendo la televisión, o irme a las gorditas con mi esposa. Bueno, a veces quedo igual, pero esa es otra historia. Miren, vamos a seguir con la historia. ¿Quiénes saben que los hijos son una bendición? Bueno, Abraham estaba tras esa bendición. Él estaba esperando a un hijo. En el Salmo 127, no lo busqué, yo se lo leo para que se queden ahí en ¿cómo se llama? En Génesis. Dice el Salmo 27:3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Para todos nosotros que somos papás es importante tener descendencia, ¿sí? Para eso nos casamos, buscando tener una descendencia. Pero en aquellos tiempos era muchísimo más importante tener una descendencia. Todos lo peleaban, ¿sí? Y para Abraham dijo, yo dejo todo por esta promesa que me estás dando. Me dices que voy a tener descendencia. Pero pasaban y pasaban los años y ese hijo anhelado no llegaba. Y nosotros nos desesperamos. A veces le hacemos una petición al Señor, una oración, y queremos que a las 2 horas el Señor ya nos esté contestando. Pasaban y pasaban los años y el Señor, que le había dado él la promesa, no se la cumplía. Pero llegó el momento en el que el Señor va a cumplir sus promesas, pero no es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Y el Señor decidió que ahora sí ya era tiempo de cumplir esa promesa. Y la hizo porque ya había probado a Abraham a lo largo de los años que Abraham era fiel. Y que a pesar de sus errores, Dios le dijo, yo también soy fiel. En Génesis 17:9 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.
Para estas fechas, Abraham rondaba el siglo de edad. Imagínensela. ¿Sí? ¿Quién tiene aquí 75 años? Mi papá ya levantó la mano. ¿80? ¿Nadie? ¿76? Ni modo, papá eres el más grande. En fin, para estas fechas Abraham rondaba el siglo de edad. Andaba por ahí de los 100 años. Pero él mismo ya estaba dudando de la promesa que Dios le había hecho. Él ya pensaba que esa promesa no se iba a cumplir. Y un poquito antes, en Génesis 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Fíjense aquí lo impactante de nuestro Señor. Se esperó hasta que todo pareciera imposible. Ya parecían las momias de Guanajuato. Es una expresión, ya estaban muy ancianos, ¿sí? Naturalmente no podían tener familia. Pero Dios es un Dios de milagros. Cuando ya no se puede hacer nada, el Señor los hace. Toda la esperanza era inexistente. Sin embargo, el Señor dijo: ahora sí, en el momento del Señor. ¿Y por qué lo hizo? Para que la grandeza del Señor fuera revelada. En Génesis 21:5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, yo he ido a las salas de espera cuando nacieron mis hijos y cuando ha nacido algún familiar, y bueno, pues todos los papás salen bien contentos, ¿no? Y ve uno a los papás y pues de 25, 30 años, algunos ya más grandecitos de 40. Pero imagínense a Abraham de 100 años saliendo de la sala de espera. Es un varón. ¿Se lo imaginan? Al viejito. O sea, a mí se me hace impactante, ¿no? Ahora ya lo quieren hacer así muchos que a los 40 años quieren tener hijos. Pues es complicado, pero en fin. Yo casi no conozco personas que arriba de los 50 años tengan hijos. Pero este hombre entró en edad. Estaba ancianito de días. Y cuando él le ve a su hijo dice: Señor, te obedecí. Fíjense lo que está diciendo: te obedecí y tú cumpliste la promesa. El Señor va a cumplir su promesa si le obedecemos. Le obedeció y él llegó a ser el padre de la fe, tuvo fe. Y desde ese momento Abraham empezó a amar a su hijo. Ahora, imagínense, Abraham tenía recursos, ¿sí o no? Tenía con qué. Era hijo único, ¿sí? Del otro no vamos a hablar. Legalmente era hijo único, ¿sí? ¿Qué hace un papá cuando tiene nada más un hijo? Le empieza a dar todo, ¿verdad? A chiquearlo, ¿sí? Era todo lo que él tenía era para su hijo. Pero a veces ahí es donde nosotros empezamos a perder el enfoque, ¿sí? Ese Isaac nos empieza a cambiar la visión de quién la debemos de tener. Y entonces ese enfoque que él tenía siempre de obedecer a Dios, pienso yo, que se empezó a ir hacia su hijo, hacia Isaac. Porque lo amaba, ahora tenía esa bendición. Y lo que viene a continuación es muy interesante. En Génesis 22:21, acompáñenme por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Miren, fíjense lo que está diciendo el versículo. Probó Dios a Abraham. Esta prueba no era para ver si Dios se daba cuenta de que Abraham obedecería. No, nada de eso. Dios ya sabía, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Era para que Abraham se reconociera a él mismo si obedecía o no obedecía. Versículo 2 dice: y dijo el Señor: toma a tu hijo, y lo subraya, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, nosotros pensamos que obedecer a Dios únicamente es dejar de pecar y decimos: yo ya no peco. Pero no, este tipo de obediencia debe de ser una constante de que desde que somos hijos de Dios, desde que hemos sido salvados, dejar de pecar. Pero eso no es obedecer en totalidad a Dios. Negarnos al pecado es evidencia de que somos hijos de Dios, pero obedecer va mucho más allá. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, es decir, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren, esto es obedecer a Dios. ¿Qué hizo Abraham?
escuchó una orden, ¿sí? La orden fue: toma a tu hijo, tu único, al que amas. A él, al escuchar la orden, dijo: está bien, lo tomo. ¿Qué voy a hacer con él? Ofrécelo a mí en sacrificio. Híjole. Abraham no titubeó y dijo: ¿por qué yo? Muy de mañana se levantó, es decir, de forma rápida, a eso se refiere. No se quejó ni masculló ni dijo: primero me lo da, primero me promete, ya pasaron 25 años y yo tengo al hijo, ya pasaron como otros 13, 14 y ahora me lo quiere quitar. Él no hizo eso. Él dijo: sí, si me lo estás pidiendo, Señor, aquí estoy. Él sabía que si obedecía, algo mejor vendría, porque él ya sabía lo que era obedecer. Pero nosotros, cuando alguien nos da una orden, no actuamos como obedeció Abraham. Siempre nos quejamos, como el hermano Pacho, ¿sí? Y nuestro corazón no se quebranta. Es más, hay veces en que nosotros queremos obedecer a Dios estando allá afuera. Queremos hacer las cosas en aparente religiosidad y eso no es lo que Dios nos manda hacer. Y cuando nosotros actuamos aparentando obedecer a Dios afuera, estamos siendo hacedores de maldad, porque no fuimos mandados a hacer eso. Y debemos de tener mucho cuidado. Obedecer y servir nos compromete, pero no queremos hacer de lado a nuestro Isaac. El Isaac de Abraham era su hijo al que amaba. Y yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que usted ama? ¿Qué es lo que usted no quiere dejar para obedecer? ¿Qué es eso que usted ama, que lo tiene tan agarrado que dice: no quiero servir porque tengo que sacrificar a mi hijo Isaac? ¿Qué será? ¿La comodidad? ¿Nuestros gustos? ¿Nuestros hábitos? ¿Nuestros deportes? ¿Nuestro fin de semana? ¿El mundo en general? ¿Qué será? Cuando alguien nos da una orden para edificar la iglesia, en vez de actuar de forma rápida, pensamos: ¿por qué yo? No somos como Abraham. Al tercer día, vamos a continuar con la historia. Génesis 4 dice, 22:4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Miren cómo va la historia. Primero el Señor le pide a su hijo. Él se levanta rapidito y hace lo que el Señor le ordenó. Y ya llevaba 3 días de camino. ¿Ustedes creen que en esos 3 días de camino no le había de haber dicho: oye, ¿a dónde vamos? Y esos 3 días de camino él tuvo que ir pensando: ¿qué voy a hacer? Caminando. Cuando llega, les dice a los que iban con él: espérenme aquí, que nosotros iremos y adoraremos y volveremos a nosotros. Y esta expresión habla de confianza, de fe. Él tenía la certeza de que regresarían. ¿Cómo? Él no lo sabía, pero tenía una fe. Los sirvientes no sabían qué iba a hacer él, pero él sí lo sabía. Y tal vez su hijo en ese momento tampoco lo sabía. Versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, la quitó del asno y ahora se la puso a su hijo para que la cargara. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Algo le estaba pasando, ¿no? Estaba empezando a decir: ¿qué está pasando? Algo raro está aquí. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Imaginen cuántas cosas en la mente de Abraham estaban pasando. Él sabía que estaba obedeciendo a Dios, pero tenía que sacrificar a su hijo. Dice: pasaron tantas cosas para que yo lo pudiera tener y ahora el Señor me lo quiere quitar. Pero yo intuyo, y esto es mío, si yo intuyo que en el camino Abraham tuvo que explicarle a su hijo: hijo, si no hay un cordero para el holocausto es porque te voy a sacrificar a ti. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, él iba con la leña, iba el fuego, iba el cuchillo, pero no había nada más. Y entonces su hijo, a su tierna edad, yo me imagino que tendría 13, 14 años, tuvo que decir: ¿a mí? Ahora, dense cuenta de lo siguiente. Me imagino a Abraham diciéndole: mi hijo, estamos obedeciendo una orden.
Tú sabes que lo que somos, lo que tenemos es porque Dios nos lo ha permitido. Tú mismo eres un milagro. Dios a su tiempo se reveló a mí y dijo que nacerías tú y que de ti nacería toda mi descendencia, y yo le creo, pero ahora me pide que te sacrifique a ti, a lo que más amo. ¿Por qué? No lo sé, pero todo lo que ha pasado desde que creí ha sido de bendición. Y yo le pregunto, desde que usted creyó, mi hermano, ¿ha sido de bendición? ¿Aún los momentos difíciles? Porque todo obra para... Ok. No lo sé, pero yo al menos desde que creí todo ha obrado para bien. Yo espero que así sea. Tal vez Isaac le dijo: Padre, déjame libre, nadie te va a ver, huyamos, déjame ir corriendo. Pero tal vez el padre le dijo: ¿a dónde, hijo mío? Si Dios está en todo lugar, ¿a dónde vamos a ir? Yo quiero obedecerlo a Él y te estoy pidiendo que tú obedezcas. Y yo aquí veo algo más fuerte: a su hijo haciendo lo que su padre, obedeciendo, porque en ningún momento, yo me imagino que en ningún momento Isaac se puso a correr. Imagínense un muchacho de 14 años contra un ancianito de 114. Pues es evidente que no. O sea, ¿qué hubiera dicho el hijo? No, a mí no me haces nada. Pero no se ve esa pelea. Dice que lo tomó. Miren, él no se resistió. Y es algo que yo pienso: ¿cómo había haber sido la lucha de Abraham en su mente? De lo tengo que sacrificar y pensar, voy a ver la sangre de mi hijo ahí muerto, ¿cómo el Señor me lo va a regresar? Es muy fuerte. Pero también del hijo: oye, pues que no me dices que me amas, papá, y ahora resulta que me... Es algo muy complicado. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. No lo hizo él solo, él ya no podía estar moviendo piedras, ¿sí? Y edificó allí Abraham un altar y compuso leña, y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se imaginan? Amarrarlo y con el amor que le tenía, ponerlo. Para obedecer es difícil en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Isaac no se está resistiendo. Él podía haber luchado y decir: no, a mí no me haces nada. Y nosotros así estamos con el Señor, siempre luchando, no, para un lado y para otro. Versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo me lo imagino tomándole la cabeza y él volteando así. ¿Se imaginan? O así para, no sé cómo haya sido, pero se me hace algo muy fuerte. Pero, ¿ustedes creen que él se atrevería a ver a su hijo a los ojos? Estaba obedeciendo, pero no era sencillo. Y en ese momento, en el versículo 11, dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Dice: ya conozco, no está diciendo acabo de conocer. Dice: yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. La prueba era para Abraham. Dios ya sabía que él le iba a obedecer. Dios permitió todo esto para que él se diera cuenta que verdaderamente sí estaba dispuesto a poner su vida por Dios, a obedecer, porque amaba verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas. Y hace ratito nos lo decían: tenemos que poner a Dios en primer lugar. Ahora, ¿le dolió hacer lo que iba a hacer? Claro que le dolió. Versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mis hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser bendecidos cuando obedezcamos la voz de Dios. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Pero solamente si obedecemos vamos a ser bendecidos, ¿eh? Es algo que a veces no entendemos. Queremos las bendiciones de Dios sin estar con Dios. Hay quienes, y me da mucha tristeza, porque a lo largo de estos años he visto que van a la iglesia y son fieles y están esperando que Dios les haga un milagro, y de repente ese milagro se realizó, sanaron, salieron del problema, no sé,
Y es en ese momento en el que se retiran de la iglesia. Qué tristeza. Su corazón estaba nada más en el beneficio que podían obtener, pero no obedecían. Y el Señor a veces hace eso, no por otra cosa, sino para limpiar su iglesia. ¿Tú no quieres entender? Bueno, pues no seamos de esos. Nos debe de quedar claro que si somos cristianos es por gracia, la gracia de Dios. Nuestras vidas fueron compradas por un precio muy alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muy alto. Ahora yo sé que cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos experimentado la salvación. Somos pueblo de Dios, le pertenecemos, fuimos rescatados del pecado, la culpa y la condenación. ¿No le da gracias a Dios por eso? Amén. Y si fuimos comprados, quiere decir que le pertenecemos, ¿verdad? Es decir, que somos esclavos. Y si somos esclavos, quiere decir que somos siervos. Y aunque Jesús nos trata como amigos, como coherederos de la gracia, también somos siervos porque le decimos Señor. Pero en muchas ocasiones nosotros hacemos de lado el señorío de Jesús. Solamente lo queremos como amigo, con lo que nos puede dar. Y ese señorío de Jesús en nuestra vida lo hacemos de lado, no le queremos obedecer, o al menos no como Él quiere que lo obedezcamos. Y entonces ahí nosotros no deberíamos de decirle Señor, porque a un Señor se le obedece. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, si obedecemos a regañadientes y con malas intenciones, mis hermanos, quiero decirle que usted no está en la voluntad de Dios. No está haciendo lo que Dios quiere. Cuando de verdad queremos obedecer, nuestro corazón debe de estar limpio y nuestro espíritu dispuesto. He aquí, Señor, envíame a mí. ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿Qué quieres que haga? ¿Que ya no vea las Chivas? Está bien, Señor. Ah, no, aquí ¿quiénes son? Irapuato. No, más bien, ¿de qué equipo de fútbol es de aquí? Chivas. Ah, bueno, tú pues, ándale pues. Cuando de verdad queremos obedecer, mis hermanos, debemos de ser como la arcilla y dejarnos moldear. Es decir, si es necesario que me aprietes aquí para darme otra forma, pues está bien, Señor, apriétame. Por lo tanto, si son llamados al servicio, y eso lo dijo Ricardo curiosamente al principio, ¿quién es llamado al servicio? No, nada más contestaron dos. ¿Quiénes son llamados al servicio? Todos, ¿verdad? Entonces, por pequeño que sea el servicio, lo que sea, si es para la edificación de la iglesia, es una bendición para sus vidas. Y lo tenemos que hacer bien, con el entendimiento. Así como dice Colosenses 3:23, todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si recojo sillas, las recojo con gusto. Si cierro la puerta, con gusto, como para el Señor. Si trabajo, lo hago como para el Señor. Todo lo que hagamos con júbilo, porque ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor, ¿verdad? Siempre tratando de agradarle a Dios. Por lo tanto, cada vez que les digan, hermano, ayúdeme con esto, hágalo con una actitud pronta y dispuesta, alegre, ¿sí? Si quiere barro y trapeo, ¿qué más hago? No, ya vete, ya hiciste mucho. Van a terminar diciéndole, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos. Hay una familia que anteriormente nos ayudaba a recoger ahí en la iglesia, pero a veces no lo hacía con el corazón correcto, hasta que llegó el momento en que se cansó, ¿verdad? Y pues eso no le agrada al Señor. Por lo tanto, en este momento el Señor les está llamando al servicio. Es decir, a que hagan un cambio en su vida, a que sea un parteaguas. En otras palabras, a que ya no se hagan, mis hermanos. Ya es tiempo de obedecerle. Esa es la realidad. Que no endurezcamos nuestros corazones. Por lo tanto, si a usted no le gustan los niños y le dicen, tienes que cuidar los niños de 4 a 6, hágalo como para el Señor. Después el Señor lo va a mover, lo está probando a ver si verdaderamente usted quiere servir. Es una prueba, ¿sí? Porque si no, nunca la va a pasar. ¿Quiere hacer nada más lo que le gusta? Está mal. Por lo tanto, no reaccionen así. Recuerden que dice la palabra en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya para terminar, mis hermanos, cuando les toque servir, debemos de hacer lo mismo que Abraham. Tomar la leña, el fuego, el cuchillo. Al igual que Abraham, es decir, prepararnos, estudiar, dedicar tiempo, no ser banales, no a desperdiciar el tiempo en cosas que no son útiles.
No vengan a la iglesia a chismear y a ver qué dijeron o qué no dijeron, sino que lo aprovechemos bien. Redimamos el tiempo. Yo los exhorto, mis hermanos, a que cada día estén disponibles en su corazón para el Señor, para hacerlo sin doblez, sin una mala intención, porque lo que ve Dios son las intenciones del corazón. Y no teman hacer lo que Dios les ha enviado a hacer. Cada uno de nosotros tenemos una función que hacer. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el Señor no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y si los está llamando, que ya los llamó, es porque Dios así lo quiere. Y yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes para decirle al Señor no? No somos para decirle al Señor, no Señor, yo no. No debemos de hacer eso, porque nos estamos menospreciando. No digan en su corazón, ¿será acaso que Dios quiere que yo haga eso? Mi hermano, si le están pidiendo, usted vaya y sea el de alabanza de tal parte, hágalo. Aunque tenga que dejar sus cosas, hágalo. Será de gran edificación, mis hermanos, para cada uno que le obedece. De esta forma estaremos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿vamos a sufrir aflicciones y vamos a batallar con lo que a nosotros nos gusta? Evidentemente sí. Pero todas estas cosas, todo este sufrimiento nos va a ayudar a madurar. Y los del mundo nos van a tratar de destruir. Ay, sí, ya no te juntas conmigo, eres bien santurrón. Pero las aflicciones a veces llegan tristemente de los hermanos. Y esta es una parte que debemos de considerar. De esos hermanos que a veces no han madurado. El pastor dijo hace ratito, va a haber algunos a los que yo les voy a hablar directamente. Si Él está detectando dones y talentos en alguno de ustedes, es porque el Señor le está dando gracia para detectarlos. Y cuando Él hable con alguno de ellos, los que no han madurado van a decir, ¿y por qué Él y no yo? Pues porque Él sí está dispuesto y no tú. ¿Se entendió, verdad? Ok, entonces eso es algo terrible, que en la misma iglesia veamos al otro, ¿y por qué Él y yo no? Pues porque tú no estás dispuesto. ¿Quieres estar? Adelante, haz lo que te corresponde. Para finalizar, les recuerdo algo, mis hermanos y mis hermanas. Dios les está mandando cosas que hacer. Y esas cosas que hacer cada uno de ustedes las sabe. Yo no sé qué les esté mandando a hacer. Tal vez sea compartirle la palabra a alguien, a algún familiar, a algún conocido. O el Señor le esté ordenando bendecir a uno de sus hermanos, ayudarlo económicamente. O el mandato para cada uno de ustedes o de nosotros sea dejar el pecado. No sé, tal vez el llamado ya lo saben y se estén haciendo de oídos sordos. Pero si nos hacemos de oídos sordos, lo único que vamos a lograr es pues no comprometernos. Pero tengo que decirle algo: si no le obedecemos, vamos a actuar como incrédulos. Y esa parte es fuerte. Si me amas, obedece mis mandamientos. Esa parte es muy fuerte. Si no le obedecemos, actuamos como incrédulos, aunque vengamos jueves, miércoles, sábado, domingo. ¿De qué sirve? De nada. Debemos entender que cuando decidamos obedecerle a Dios, nos va a llevar a comprometernos y vamos a ser siervos inútiles, porque solamente haremos pues lo que teníamos que hacer. Yo ahorita soy un siervo inútil, solo estoy haciendo lo que tenía que hacer. Ahorita me regreso a mi casa, decir gracias Señor por lo que me permitiste hacer. Tan, tan. Eso es todo. ¿Estoy contento de verlos? La verdad sí, a varios ya los identifico y me da mucho gusto. Pero siervo inútil son. Si el pastor Ricardo se le suben, díganle, siervo inútil eres, ¿a dónde vas? ¿Sí? Tienen ese derecho, ¿sí sabían, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos vamos en el camino. Esto es nada más una estructura. Entonces debemos de dejar nuestra comodidad por hacer lo que Dios nos pida. Vamos a tener que estudiar, preparar clases, ir a más congresos, dedicar tiempo, desvelarnos, viajar, andar en caminos en potenciales peligros, invertir incluso hasta de nuestro dinero. Pero tendremos bendiciones espirituales que solamente se entienden cuando obedecemos. Así que con esto termino, mis hermanos. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que no quieres dejar? ¿Qué es lo que no quieres hacer de lado para obedecer de una manera total y completa a Dios? La respuesta de cuál es su Isaac, solamente ustedes la conocen. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios,
Padre Celestial, primeramente, Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado de venir aquí a esta ciudad de Irapuato. Señora, solamente a repetir lo que tú nos has enseñado, porque no hacemos otra cosa. La palabra escrita, la palabra profética, ahí está, y solamente la estamos exteriorizando, la estamos compartiendo. No hacemos nada especial, y yo te doy gracias, Señor, por esa oportunidad que me das de compartir tu palabra. También te doy gracias por la amistad y el cariño de mis hermanos, que como hermanos nos ven con gusto, que nos ven con amor, y sinceramente, Señor, es una bendición que yo te agradezco. Te agradezco por la vida de todos los que decidieron venir, y por los que no pudieron venir, Señor, pues bendícelos donde quiera que estén. Pero que esta enseñanza, Señor, no sea solamente una enseñanza más, una enseñanza que nos lleve a decir, pues estuvo entretenida, estuvo bien explicada, o no me gustó. Que no sea eso, Señor, que sea un parteaguas para tomar la leña, para tomar el fuego y emprender el camino al que tú nos has llamado, a una vida de servicio y de obediencia, Señor, porque para eso somos cristianos. Por eso te decimos, Señor, y si eres el Señor de nuestras vidas, debemos de obedecerte en todo, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque nuestra carne nos engaña. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón perverso y engañoso nos lleva a lugares donde no deberíamos de estar, y con quienes ni siquiera deberíamos de compartir la mesa, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a iniciar un nuevo camino, lo necesitamos. Queremos obedecerte, Señor. Tómanos de la mano y llévanos, Señor, a ese lugar que tú nos has indicado. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos. Bendícelos y llévalos a sus casas. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, gracias por su tiempo.